Y llegamos a la cuarta parte de la clase de esmalte, amelogénesis y biomineralización, en la cual vamos a presentar las estructuras secundarias del esmalte y poder observar las propiedades físicas del esmalte y su relación con la aplicación odontológica. Desde el punto de vista de esto, la relevancia clínica, que también es muy importante para ustedes, principalmente este enfoque. Para observar las estructuras secundarias del esmalte vamos a requerir utilizar una técnica que no descalcifique. ¿Por qué? Porque es tan alto el grado de mineralización del esmalte que para poder ver estructuras en él necesitamos contemplarlo completo, es decir, con lo orgánico y lo inorgánico intacto, y para eso se utiliza la técnica por desgaste. Las estructuras secundarias del esmalte se originan a partir de las primarias por diferentes mecanismos. Algunos de ellos involucran un diferente grado de mineralización. Recordemos que hablamos de células que están produciendo estas estructuras. También pueden modificar el recorrido de los prismas y, por otro lado, cuando se relacionan con el tejido dentinario en el límite o conexión amelodentinaria o en la superficie, cuando contactan con el exterior de ese esmalte, van a también poder tener diferencias que generen estructuras secundarias características. Vamos a verlas. Las estrías de Resius son zonas menos mineralizadas que marcan la sucesiva detención de los ameloblastos cuando o durante el proceso de amelogénesis. Durante la formación de esa corona, entonces, van retrocediendo los ameloblastos y van generando líneas incrementales de aposición. Estas líneas difieren según la posición de la corona. A modo de casquete se observan en las cúspides y como anillos hacia las caras laterales. Eso quiere decir que podemos observarlos tanto en cortes longitudinales como en cortes transversales y en ellos, en este caso, las veremos como bandas circunferenciales. De estas líneas de detención hacia los bordes, principalmente hacia los bordes cervicales, se van a observar dos estructuras que surgen de ellas, que son las periquematías y las líneas de imbricación. Las primeras son como lomitas que se generan entre cada una de las estrías que terminan o culminan en una línea de imbricación. Puede verse en la imagen que estas estrías, ¿sí?, van a ser las líneas incrementales que se pueden observar donde los prismas que recorren la estructura desde la conexión amelodentinaria hacia la superficie, con los ángulos correspondientes, van a cruzarlas, ¿sí?, en algunos lugares en forma perpendicular y en otras un poquito oblicua. Para asegurar la retención firme del esmalte sobre la dentina se requiere de la conexión amelodentinaria, característico reborde festoneado que permite justamente esta interacción entre estos dos tejidos, uno altamente mineralizado y uno menos mineralizado. Bueno, esta conexión amelodentinaria tiene un grado de mineralización mayor que la dentina, pero menor que el esmalte. ¿Sí? Es un punto intermedio, más cercano al esmalte que a la dentina. Esta transición en el grado de mineralización se logra en esta conexión amelodentinaria porque en este sitio los cristales no forman prismas. Por otro lado, tenemos otra estructura que se puede observar que solo se ve en cortes transversales, que tiene que ver con microfallas o fisuras que se generan y que con la iluminación de estas muestras que son de un grosor importante, hacen que la luz se refleje en distintos planos y generen tonos de sombra y claridad, y esto haga parecer penachos, por eso se llaman penachos adamantinos, a estas regiones de microfallas que son o que se originan próximas a la conexión amelodentinaria. Los usos adamantinos son estructuras que parecen clavas que se incrustan
en la conexión amelodentinaria. En realidad se trata de los procesos odontoblásticos de algunos odontoblastos que previa a la mineralización del esmalte han invadido al esmalte y han quedado luego mineralizados en él. Esto genera entonces pequeños sitios, huecos, vacíos, donde en la técnica por desgaste podemos observar que se trata de espacios que dejan estos procesos odontoblásticos que se cree que tienen una función sensitiva o de sensibilidad, ¿sí? Que sería en el caso de alguna microfalla del esmalte, para dar lugar a que los odontoblastos puedan reaccionar frente a alguna injuria provocada desde la superficie del esmalte. Por otro lado, tenemos al esmalte nudoso. El esmalte nudoso tiene que ver con la decusación y el entrecruzamiento de esos prismas del esmalte a nivel de las cúspides, ¿sí? O de los bordes incisales. Y esto tiene que ver justamente con una trama necesaria que permite aumentar la fuerza de resistencia al impacto. ¿Por qué? Porque justamente en estos puntos cuspidios los prismas pasan a ser perpendiculares a la superficie y al ser perpendiculares pierden la posibilidad de que las cabezas estén orientadas hacia oclusal, pero al estar entrecruzados, parte de esas cabezas en el entrecruzamiento sí van a estar posicionadas hacia oclusal y esto genera una fuerza en estas regiones de alto impacto. Esta imagen por microscopía electrónica de barrido muestra cómo los patrones de el esmalte van cambiando y cómo hay una región donde se entrecruzan esos prismas del esmalte, generando el esmalte nudoso, que se aprecia con mayor magnificación, mientras que en la parte más superficial del diente el recorrido de los prismas se hace más lineal. Entonces esto es importante destacar, que hay una diferencia interesante que tiene que ver con un patrón de complejidad en la microestructura del esmalte y esto se refleja o refleja de alguna manera el movimiento de los ameloblastos durante la melogénesis. Con respecto a las laminillas del esmalte, se trata de microfallas o fisuras que se originan en distinto grado y en distinta profundidad con respecto a el esmalte, desde la superficie hacia la conexión amelodentinaria. Como puede verse en la imagen, se clasifican en distintos tipos, A, B y C, se pueden apreciar según la profundidad. Lo importante desde el punto de vista odontológico es la utilización de selladores para poder bloquear el acceso de cualquier sustancia, ya sea provocada por microorganismos o por la misma dieta, que pueda afectar en la profundidad al esmalte. En esta imagen, en la de arriba, se puede observar que hay una estría de Resius que es más ancha o más gruesa, que es la línea neonatal. En esta imagen se ve esta característica dada por justamente la detención de los ameloblastos durante el nacimiento. Vamos a refrescar un concepto para que les quede claro y presente que el esmalte entonces está relacionado con diferentes tejidos duros y tejidos blandos. Vimos a través de la CAD su conexión con la dentina, a través de la mención de los casos de Choquet con el cemento, con la conformación entonces luego de esa raíz, y con un tejido blando en la unión dentogingival tan importante a nivel de la encía. ¿Pensaban que eran todas estas las propiedades físicas? Bueno, vamos a ver de cada una de ellas la aplicación clínica odontológica. Su dureza aumenta desde el límite amelodentinario siendo máxima en la superficie externa y esto guarda relación directa con el mayor contenido de minerales en esa zona.
Su elasticidad disminuye hacia la superficie, siendo mayor cuanto más próxima se encuentra el esmalte a la dentina. Y por último, la permeabilidad, que es mayor en la subsuperficie, ya que la capa superficial está en contacto con fluidos salivales y presenta una mayor concentración de apatita fluorada que carbonatada. En relación a algunas propiedades mecánicas del esmalte, podríamos mencionar que la dureza está en relación con el grado de mineralización y que decrece desde la superficie libre del esmalte hacia la conexión amelodentinaria. Como ya se mencionó durante la fase secretoria, los cristales de apatita aparecen como largas cintas y es notoria la presencia de metaloproteinasas. Durante la maduración predomina la actividad de la enzima calicreína, que se distribuye según un gradiente, siendo menor su concentración cerca del límite amelodentinario. Estas diferencias se relacionan con variaciones en la composición química, la microestructura y la orientación de los prismas. Respecto a la densidad, como vemos en la figura, muestra valores mayores en la superficie, donde la mineralización es mayor, y va disminuyendo en la conexión amelodentinaria. Como proyección a futuro, nos encontramos con el avance de la biología molecular y gracias a este avance se está pudiendo realizar in vitro esmalte sintético. Están haciéndose pruebas para poder utilizarlo como material de restauración. Por otro lado, la ingeniería genética y molecular permite obtener proteínas recombinantes de esmalte que generen de alguna manera o imiten de alguna forma el crecimiento cristalino. El objetivo entonces está enfocado en el futuro, pero por ahora vamos a ver qué hay ya de aplicación odontológica en función de estas propiedades que estamos evaluando, propiedades físicas del esmalte. La translucidez del esmalte, que da lugar a percibir el color de la dentina, justamente tiene una relación directa con la edad. ¿Por qué? Porque los dientes jóvenes tienen más grosor que los dientes de adultos o de ancianos. Esto es importante tenerlo en cuenta en el momento en que uno observa los dientes, porque a medida que avanza la edad, estos se vuelven cada vez más opacos, se reduce la translucidez por el desgaste, el mismo desgaste del diente, sea por el cepillado o sea por los alimentos, algunos de ellos que reducen el contenido mineral. Con el tiempo el envejecimiento del diente lo vuelve más opaco, es decir, menos translúcido, y además da lugar a que la dentina, que tiene una coloración más amarillenta, se vea más presente en lo que hace a la coloración dentaria. Pero la coloración no es una propiedad, el color no es una propiedad del esmalte, sino que es de la dentina subyacente, dada la propiedad de translucidez del esmalte que permite observarla a su través. La relevancia clínica odontológica de esta propiedad será la de poder seleccionar correctamente en el caso de tener que realizar una restauración o una corona o una prótesis, la coloración, la pigmentación adecuada de ese material sintético, ya sea de restauración en un composite, por ejemplo, o directamente en la corona, el reemplazo de una corona o en las facetas que se colocan sobre los dientes. Esto determinará entonces la necesidad de observar y tener en cuenta esta propiedad de translucidez que tiene el esmalte. La opalescencia es una propiedad óptica que tiene el esmalte. Ella se estudió primero en una piedra que se usa en la joyería, que es el ópalo. Del lado derecho de esta diapo está esta piedra, que según cómo se le hace atravesar o incidir la luz, ¿sí?, esta va a cambiar su tonalidad.
Si la luz se refleja sobre esta superficie, los rayos se dispersan y esta dispersión de rayos genera una tonalidad azul. Mientras que si la luz es transmitida, es decir, pasa a través de él, va a emitir una coloración anaranjada. Bueno, debido a que el esmalte tiene estructuras prismáticas, según cómo se haga incidir la luz, ya sea que ésta se refleje dando tonalidades azules, principalmente en los incisivos superiores, entre los mamelones y el borde incisal, como puede verse en la figura 12, donde está pintado esquemáticamente en azul esta característica de opalescencia con luz reflejada. En las figuras 13, 14, 15 y 16 se muestran distintos dientes de distintos individuos donde esta propiedad es en cada uno característica. Mientras que la luz transmitida va a dar lugar a un borde incisal de una tonalidad anaranjada. La opalescencia por luz transmitida también se ve reflejada en estas 4 figuras, diferente en cada individuo, en función también de su estructura. Entonces sumamos la opalescencia como una característica más, que depende de cómo sea la superficie de ese diente, si de su anatomía, claramente que es individual. Cada individuo tiene una posición, una conformación dentaria que va a dar lugar a que la luz se refleje o se transmita y esto genere esta propiedad de opalescencia. La aplicación en la práctica odontológica de esta propiedad de opalescencia va a permitir, por ejemplo, a través de la luz reflejada, observar los mamelones dentinarios, si estos están más protruyentes o en su disposición anatómica, que también es propia de cada individuo, y eso va a permitir, por ejemplo, un abordaje operatorio. También la luz transmitida por opalescencia que genera ese borde anaranjado que permite ver u observar el mismo y ver su integridad anatómica mucho más fácilmente. El esmalte también tiene una propiedad que es la de fluorescencia. ¿Cómo es esta propiedad? Nosotros tenemos un rango muy pequeño, que es el rango de longitudes de onda del espectro visible. Por longitudes de onda más bajas vamos a encontrarnos con la región del ultravioleta y hacia longitudes más altas de lo visible encontramos el infrarrojo. Pero vamos a situarnos en esta propiedad. La propiedad que tiene el esmalte de recibir la luz que incide en él y emitir una longitud de onda más larga hace que la luz negra, por ejemplo, la luz que se usa en los boliches habitualmente, la luz negra tiene un componente de luz ultravioleta que genera esa tonalidad que vemos en lo blanco, hace que lo blanco se refleje, que florezca, ¿sí?, de un tono azul a blanquecino, ¿sí?, característico, y el esmalte tiene esta propiedad de fluorescencia. ¿Para qué es importante para el odontólogo esta propiedad? Porque esta propiedad tiene que ser evaluada en el momento de utilizar o de realizar una restauración, tomar en cuenta esta propiedad. ¿Por qué? Porque los composites o las resinas tienen diferente grado de fluorescencia. Entonces será importante en un sitio, como muestra en la imagen del lado derecho, una restauración realizada en la parte superior con un componente que no tiene el mismo grado de fluorescencia. Cuando esa persona en un incisivo central superior, cuando esa persona va a un boliche y sonríe, se encuentra con que se pone en evidencia esa restauración, que a simple vista es poco visible. Pero si esa restauración se realiza con los componentes correspondientes,
de fluorescencia similar a la pieza dentaria existente, podemos ver en la parte inferior que cuando va al boliche no se pone en evidencia esa restauración. Entonces es sumamente importante desde el punto de vista estético odontológico poder realizar la elección correcta de los materiales a aplicar. Algo interesante a tener en cuenta es que se ha evaluado la fluorescencia de las resinas y de los composite y se ha visto que no importa la cantidad de capas que se colocan, sino que es importante el material que se elige. No modifica la fluorescencia si uno pone múltiples capas o menos, teniendo en cuenta lo que necesita restaurar, sino que lo que debe elegir es la resina o el composite correcto al momento de realizar la restauración. Y última, pero no menos importante, es la que creo que todo odontólogo más aplica, es la radioopacidad, la capacidad de oponerse a los rayos Röntgen, ¿sí? Los rayos X. El esmalte es la estructura dentaria más mineralizada y por lo tanto va a oponerse más, es la más radioopaca. Esto permite poder observar en el diente esta propiedad para el esmalte, específicamente si hay alguna región de lesión de caries, por ejemplo, que se va a ver un poco menos radioopaca, o sea, que se va, en vez de verse blanca, que sería la parte de radiopacidad correcta o normal para el esmalte, se va a ver un poco más gris porque va a dejar pasar parte de esos rayos X. Entonces, así podemos apreciar si esta propiedad también se usa para los restantes tejidos mineralizados para observarlos, pero nosotros hoy nos enfocamos en el esmalte. Para sumarles interés en el estudio de esta clase, como futuros odontólogos, ustedes van a ver que va a observarse o va a haber una aplicación odontológica, además de todo lo que vimos con las propiedades físicas anteriores mencionadas y su relevancia clínica, les propongo esta actividad. Veamos algunos defectos de la formación del esmalte durante la melogénesis de relevancia odontológica. Los ameloblastos son células extremadamente sensibles. La aparición de cualquier trastorno en su etapa de maduración trae como consecuencia cambios de forma permanente en el esmalte. Recuerden que el esmalte no presenta recambio como otros tejidos. Los defectos en el desarrollo del esmalte se van a clasificar en dos grandes categorías. La primera es la hipomineralización. Es un defecto de calidad. El grosor del esmalte es normal, pero la interrupción de su maduración o calcificación resulta en anomalías en la translucidez. Era una de las propiedades del esmalte. Se caracteriza por zonas de color blanco, crema, marrón o amarillo y de superficie lisa. Mientras que la hipoplasia es un defecto cuantitativo, es decir, de cantidad. Hay una perturbación en la formación de la matriz orgánica del esmalte, resultando el grosor en la zona afectada disminuido. Entonces se presenta como pozos profundos, ranuras horizontales o verticales, así como zonas con ausencia total o parcial de esmalte. Las fotos que se van a presentar a continuación muestran algunos de estos defectos. Les pido que las observen y que piensen unos segunditos antes de que aparezca la respuesta mía, ¿de qué se puede tratar? ¿De un defecto por hipomineralización o por hipoplasia? ¿Qué puede decir en cada caso? Observando ambas figuras, ¿piensan que puede tratarse de la misma enfermedad? ¿De qué tipo será? ¿Cómo están estas piezas dentarias? ¿La afección abarca a todas o solamente algunas?
Para la amelogénesis imperfecta, que es una enfermedad genética hereditaria, podemos presentar, como se puede ver en la primera imagen, en la superior, un esmalte con hipomaduración, es decir, defecto de la calidad de ese esmalte en piezas como premolares y molares, en esta imagen puestos en evidencia, caracterizadas por opacidades demarcadas en estos grupos de dientes. Otra posibilidad dentro de esta enfermedad es que aparezca defectos relacionados con la cantidad de ese esmalte, haciendo entonces la aparición o la presencia de un esmalte hipoplásico, caracterizado por una fina capa de esmalte en general. Si hay un defecto congénito, nuevamente que puede observarse entonces de ambas formas. ¿Y si reciben un paciente con estos dientes? ¿Qué pensarían? ¿Qué harían? Los defectos en la mineralización pueden ser de diversa etiología y al observarlos, el odontólogo podrá ahondar sobre sus posibles causas, preguntando al paciente por sus hábitos, por ejemplo, de ingesta, o lugar donde vive o vivió, por ejemplo, aguas con alto contenido de flúor, o si es común en su familia, en el caso de ser una enfermedad hereditaria. Entonces, vamos a ver el caso de la fluorosis en este ejemplo, donde nos encontramos con dos imágenes. En A se muestra una fluorosis moderada, caracterizada por opacidades blanco-lineares difusas, mientras que en B nos encontramos con una fluorosis severa, donde se observa amarillento y zonas quebradas. En este caso, se ve que el exceso de flúor o de fluoruros interfiere con la mineralización en la maduración de ese esmalte. Entonces provoca la retención de proteínas como las ameloblastinas y las enamelinas, y eso aumenta el espacio interprismático. Recordemos que ese espacio estaba ocupado por la vaina, que era escasa. Si aumenta, va a provocar este grado de fluorosis severa. Y en esta imagen, ¿qué piezas dentarias observan afectadas? ¿Hay hipoplasia o hipomineralización? ¿Cómo son los bordes de esas piezas dentarias? Otra imagen que muestra la hipoplasia, en este caso la reducción de la cantidad de esmalte en incisivos y caninos está localizada y se pierde el esmalte generando bordes regulares lisos y redondeados. Y en este caso parece hipomineralizado, hipoplásico. En la figura superior se ve que algunos dientes no están afectados y otros sí, y es más grave en la imagen inferior. ¿De qué se trata? Otra patología que ha sido tipificada es la hipomineralización de incisivos y molares. Se ve claramente en esta primera imagen que los incisivos presentan opacidades que van desde un blanco opaco al marrón, además de la pérdida de la estructura del margen del tejido, que es rugosa e irregular. En la parte inferior, en la imagen que muestra un primer molar gravemente afectado, que presenta la pérdida de la estructura, es decir, una hipoplasia importante. Bien, y como conclusión con respecto a esta correlación clínica de los casos presentados, es importante tener en cuenta las características clínicas y la ubicación
específica de estos cambios en el esmalte, para poder tener una noción de cuándo y por qué causa se pueden haber producido. Es por eso que podemos ver o tener en cuenta que esos casos pueden ser hereditarios, como el que presentamos sobre la melogénesis imperfecta, adquiridos, como la fluorosis, y también de causa desconocida, como los observados en la hipomineralización de incisivos y molares que se presentó que afectaba piezas específicamente. Es de fundamental importancia para el clínico odontólogo el reconocimiento de estas características clínicas y morfológicas para poder realmente aplicar un tratamiento adecuado. Y de esto se trata toda esta presentación en cuanto a melogénesis y esmalte, la aplicación para los odontólogos o para los que hacen investigación en odontología, ¿sí? La correlación clínica claramente puesta en evidencia de este tejido altamente mineralizado que es el esmalte, que en caso de tener fallas, bueno, trae consecuencias y requiere de tratamientos específicos. De esta manera llegamos al final de esta cuarta parte de la clase de esmalte, amelogénesis y biomineralización. Los esperamos en los foros para solventarles cualquier inquietud que tengan sobre esta temática. Y acá pueden ver, si quieren ampliar el tema, la bibliografía que se utilizó para parte de la actualización de estas clases. Les agradecemos la atención.